La refinación, hermanos, es un proceso de transformar algo que es tosco o brusco en algo que es valioso. Eso es lo que significa. Este proceso necesita mucho esfuerzo, mucha energía, costos y en algunos casos tan altos que elevan el valor del producto final. ¿Sí? Para que ustedes me entiendan lo que trato de decir, he traído un caso muy didáctico que muestra lo que es la refinación del petróleo. El petróleo se extrae desde un pozo, como ustedes ven al lado en la imagen. Perforar un pozo no es barato. Y posteriormente sufre un proceso de transformación de ese producto que sale de la tierra, ese petróleo, y se calienta a unas ciertas temperaturas para generar diferentes clases de productos. Ese proceso se llama refinación. Y por eso, por ejemplo, en nuestro país tenemos 2 refinerías que construirlas no fue nada fácil, es muy costoso. Y el producto final es un producto que es costoso, o sea, todos sabemos el costo de la gasolina. Se produce el último producto que sale de allí es el gas que se consume en las pipas esas de gas que se compran. Y también hay un producto ya el último que se produce que es la brea, que es con la que se pavimentan las calles. Todo generado del mismo proceso de la refinación. No, podría uno decir aquí, echar una cuña, ¿no? Yo con el aguacate no puedo hacer eso, pero con el petróleo sí puedo hacer eso. Pero, como les decía, la extracción es muy costosa. Perforar un pozo de petróleo, hermanos, implica perforar la tierra en algunos casos por más de 1 kilómetro. Imaginen ustedes lo que es 1 kilómetro de profundidad. Se colocan en el proceso de búsqueda hay tema satelital, incluso topografía, estudios de topografía, que incluso tuve que verlo con mis propios ojos, en medio de un río, manteniendo 2 lanchas, 2 barcazas ahí más bien juntas, para mantener la estabilidad con todo lo que implica esto, colocar unos aparatos para medir si en ese lugar o cerca de ese lugar hay petróleo o no. Se usa un taladro que la punta es de un diamante. Entonces, imaginen ustedes el costo de un diamante, es muy caro. Más o menos eso, hacer un proceso de exploración y perforación vale como $1.000.000, con la gran probabilidad de un 50 a 50 de que lo que se encuentre no sea nada. Entonces, por eso uno pregunta, ¿es costoso la gasolina? ¿Es costoso el petróleo? Sí, claro, por todo eso que implica. También en el proceso de extracción de oro hay un refinamiento. Hay un proceso, el oro se extrae de muchas partes de aluviones, o sea, de ríos, y de los ríos se saca esas pepitas, pero vienen muchas veces con carbón y con muchas cosas que afectan la pureza de ese material que es oro. Se le adhiere incluso acero, porque el oro tiene una particularidad, es que como que no convive solo, convive con otros elementos y de esta manera no es tan fácil su proceso. Hay oro que se extrae directamente de las rocas, o sea, ya no con el agua, sino con la roca, que se rompe la roca y hay que echarle cianuro. Imaginen ustedes lo contaminante que es esto, y este proceso llega a ser caro, muy, muy costoso. Tiene zinc metido allí también, se utiliza ácido sulfúrico también para su proceso, por eso es que es triste ver los ríos, en algunos casos nuestros, completamente destruidos por este proceso de buscar oro que es tan costoso. Finalmente, para quitarle las impurezas a este oro que se obtiene, hay que refinarlo con calor. Quien va a comprar este oro, antes de pagarlo, tiene que ir y quemarlo a una temperatura tan alta que hace que los diferentes elementos se separen. Si hay tierra o hay humedad, sale a volar con la temperatura. Si hay otros metales, salen, es increíble, pero por ejemplo el platino que convive allí sale por un ladito, el plomo también sale por un lado y el oro sigue manteniéndose allí en un solo proceso. Entonces es muy costoso.
el que vive de comprar oro para revenderlo, pues tiene allí un alto costo que pagar. Pero la Escritura nos enseña ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice: te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, dice la Escritura aquí. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esta es una carta que Juan envía a la iglesia en la Odisea, y lo hace, el mensaje realmente es de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia, a este prototipo de iglesia que necesita refinar su conducta o cambiar lo que pasa con los cristianos que hay allí en este lugar. Y lo compara como el oro que es refinado por fuego. Como veíamos, es muy costoso. Tiene un alto costo tener ese componente de oro. Y la Escritura nos muestra aquí que esta iglesia necesita esto. Pasar de aquí para aquí duele. Y le duele, y voy a utilizar la expresión, le duele al pobre minero que va y se pone a excavar allá y lleva su pedacito de, su bolsita con oro a vender, y le dicen: lo que realmente usted tiene ahí es la mitad de lo que llevó, porque en ese proceso de refinación le costó que se le quemara mucho de lo que iba ahí, que como vimos son componentes que no necesitan o no sirven realmente. El texto en el griego utiliza algunas palabras importantes. Aquí está el texto griego utilizado, pero quiero hacer énfasis en una en específico, que es la refinar, porque aquí dice comprar oro refinado por fuego. Esa palabra, hermanos, se traduce o es referenciado a refinado, pero quiero hacer énfasis en una palabra que ahora vamos a ver. Dice acá también encender, como en Apocalipsis 3:18, se traduce como bruñir, que también lo encontramos en otros textos allí de Apocalipsis, que es coger el metal y limpiarlo a punta de golpes, incluso el bronce en este caso, para quitarle impurezas. Encender con fuego. Bueno, hay otras traducciones que trae esta palabra refinado allí. Quemar o ser refulgente, para que lo tengamos en cuenta cuando leamos el libro de Apocalipsis. Algunas palabras que hacen referencia, sobre todo en el capítulo 1 y 2, a esto que se ve allí. ¿Cómo podemos refinar algo? También se usa la palabra afinada. Fíjense que en este texto, en la versión del 1909, se habla de afinado, oro afinado en fuego, que es otra palabra que se encuentra, con la que se puede traducir allí. Si ustedes se dan cuenta, la palabra afinar se encuentra en la segunda parte de la traducción del griego, afinado. Esta versión del 1909 dice oro afinado, oro que es purificado. Y quiero que tengamos en mente esto en nuestro corazón hoy. En Zacarías capítulo 13, versículo 7 se habla de afinar. Fíjense que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esto hace referencia a lo que ocurrió allá con el Señor cuando es preso allí en el jardín de Getsemaní, cuando estaba con sus 12 apóstoles, y todos huyeron. Dice: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. El profeta aquí también dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Este texto no hace referencia sino a otra cosa que a la iglesia misma. La iglesia tiene que sufrir ese proceso, hermanos, de ser probada como el oro.
el texto es consecutivo. El texto está haciendo referencia a lo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todos los llamados van a ser salvos. Pero él dice, a pesar de eso, esa tercera parte, ese remanente espiritual real del que habla el Señor, va a ser probada como el oro. Y ahí sí saldrá ese verdadero oro que invocará mi nombre y que yo oiré. Ese pueblo mío, dice acá, es su iglesia. La iglesia que debe, como les decía, hermanos, sufrir esa transformación. Fíjense que en el griego la palabra es puro y se traduce como refinado, purificado, así como el oro. El cristiano tiene que ser una persona que realmente es transformada. Y hemos hablado mucho acerca de esto. Cuando, por ejemplo, un padre regaña a un hijo, no busca su mal, busca que se transforme, que cambie, que se arrepiente si cometió un error. El cristiano es purificado, transformado, quemado en fuego mientras está en la iglesia para poder llegar al cielo como ese ser que el Señor espera. Necesitamos ser transformados. Dice la escritura aquí, hermanos, en Gálatas, capítulo 5, que no está ahí el texto. Capítulo 5, versículos desde el 14 en adelante. Porque toda la ley en una palabra se cumple en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Y eso lo veremos en su momento, cuando sigamos el estudio con nuestro hermano Germán. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensaba yo y meditaba mucho en lo que nuestro hermano Wayne nos enseñaba el martes. ¿Recuerdan? Los que fueron juiciosos y estuvieron atentos a su enseñanza. Incluso venir a adorar al Señor aquí implica que debe haber una transformación antes de que el Señor reciba esa adoración nuestra. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla primero eso. Porque si no, esa adoración no va a pasar de estas paredes, de este techo. Esa transformación, hermanos, comienza con un arrepentimiento sincero de parte de aquel que dice ser su hijo. Y por eso decía ahorita que el cántico tenía mucho que ver con lo que pide el Señor. ¿Quién no ha leído Primera de Juan? En Primera de Juan el Señor habla de que el cristiano tiene siempre el Señor allí y que la sangre de Él nos limpia de todo pecado, pero siempre y cuando haya algo delante primero, que es el arrepentimiento. Y Juan habla, refiriéndose a los hermanos allí como hijitos, con ternura, haciendo referencia a que el cristiano es amado por Dios. Pero precisamente por ese amor necesita el Señor que lo que habite en su santo cielo sea algo puro, algo limpio, algo transformado. Nosotros debemos ser transformados. Dice la Escritura allí en Gálatas, capítulo 5, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guardados por el Espíritu, si sois guardados por su palabra, si somos guardados por el Evangelio, si hacemos lo que dice la palabra, si vamos a la Escritura para ser transformados, continúa el apóstol Pablo, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y ahí empieza esa lista tan grande de cosas que sabemos que no debemos practicar. Dice idolatría, comienza con inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Todo eso es equivalente, hermanos, a esas impurezas que son quemadas por el fuego, cuando el oro se está purificando. Todo eso es equivalente a eso. Para sacar algo valioso, veíamos al comienzo, es necesario dejar algunas cosas y eso duele. Para subir al cielo, hermanos, tenemos que quitarnos cosas que de pronto inicialmente nos van a doler, pero que necesitan ser eliminadas. Y si miramos, podríamos sacar un estudio completo de cada una de estas cosas. Cada palabra mencionada aquí es un estudio aparte que se puede hacer. Podríamos hablar de la inmoralidad, 3, 4, 5 domingos mirando qué es lo que implica la palabra. Podríamos hablar de impureza, bueno, esa palabra es un poco más cercana a lo que queremos hablar cuando hablamos del oro, ¿no? Las impurezas que trae el oro allí, ese metal, ese zinc, ese plomo, que necesitan ser quemados para tener ese lingote puro. Y sabemos que la pureza de ese oro, hermanos, está dado en quilates. Y hay oro de 24, pero hay oro también de más quilates. Y el Señor quiere oro puro para él. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos dejar todo atrás. Pedro también nos dice, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, pero si sois guiados por el Espíritu, si somos guiados por el Evangelio de nuestro Señor, podemos purificar nuestras almas. Pedro aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Fíjense que es el mismo pensamiento. El Evangelio es uno, hermanos. El Evangelio no es complicado. El Evangelio es posible de cumplir, pero requiere un esfuerzo. Requiere que seamos purificados. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, de corazón refinado, de corazón corregido. Ese es el pensamiento en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Cómo yo, a través del sacrificio del Señor Jesús, puedo coger a ese hombre que estaba viciado, lleno de problemas, y lo purifico mediante el Evangelio para ser presentado al Señor en el último día. ¿O qué creen, o por qué creen que Apocalipsis dice en el capítulo ya 22 que el Señor recoge a su iglesia, que es su esposa? Y no espera una esposa contaminada, no espera una mujer mancillada, espera una esposa limpia. Y en el cántico leíamos vestiduras blancas. El Señor lo compara también con vestiduras blancas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí el apóstol Pablo les dice, ese proceso de transformación, ya lo vamos a mirar en detalle ahí, inicia con la predicación del Evangelio. Alguien nos predicó el Evangelio, pero aprendemos en la iglesia con los diferentes hermanos que nos enseñan cómo podemos irnos limpiando y purificando y transformando. Y es por eso que dice, yo puse el fundamento, yo puse el Evangelio original, dice Pablo, pero otro edificó encima, otro predicó, y viene otro hermano y nos enseña. Y mire cada uno cómo sobreedifica, porque no es solamente con lo que nos enseñan, sino con lo que nosotros mismos aprendemos para podernos irnos transformando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, o sea, el Evangelio de nuestro Señor y lo que Él hizo. Y si sobre este fundamento, sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, edificare oro, otro edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, muchas cosas,
La obra de esa persona, dice, será manifestada al final, porque el día la declarará, el día en que es probada con fuego. Dice, pues el fuego, por fuego será revelada, y la obra de cada uno será probada en fuego. Y si permaneciese la obra de esa persona, y está hablando aquí en este caso de los que enseñan, pues no será para pérdida. La iglesia necesita formarse, necesita ser edificada para cuando llegue el momento en que será probada en fuego. Cada uno de nosotros será probado para determinar si somos oro puro o no. La Escritura también nos menciona allí, de una u otra manera, que la fe nuestra es probada en fuego. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, allí nuestra fe va a ser probada. Pero nuestra fe de una u otra manera es probada de día en día. Cuando somos probados con situaciones que nos ocurren en el día a día. Por eso, hermanos, el Señor nos menciona allá también en Pedro, en el versículo 18, algo que ya vamos a leer. Voy a pasar aquí la diapositiva, dice, y vamos a volver al texto. Apocalipsis 3:18, te aconsejo, le dice el ángel aquí a la iglesia en la Odisea, te aconsejo, te doy un consejo, iglesia de la Odisea, que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Si vamos al contexto, esta iglesia decía que era rica, que tenía muchas cosas, y no vamos a profundizar porque sale otro estudio de la iglesia en la Odisea, pero no es el punto. Esta iglesia creía que era millonaria, pero realmente, dice el apóstol Juan, eres pobre y desventurada. ¿Cómo comparar oro? Porque aquí hemos visto cómo se procesa el oro y cómo lo purificamos. Pero cómo esa iglesia que debía ser oro, ahora necesita comprar. ¿Qué significa esa expresión? Porque ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo comprarlo? Precisamente allá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa expresión, comprar, implica, hermanos, que ellos tenían que volver a Dios, tenían que arrepentirse para volver a ser oro. Una de las ciencias que más han inquietado al hombre es, oiga, el oro se descubre de manera natural, pero yo puedo hacer oro de manera artificial. Ese es uno de los grandes dilemas de la humanidad. A esa ciencia se le llama alquimia, el alquimista que intentaba hacer eso. ¿Lo han podido hacer? No lo sé. No es un motivo de nuestro estudio. Pero Dios sí le dice a la iglesia aquí en la Odisea que tienen que comprar oro. No, ya no pueden fabricarlo de ahí. Eso es un símbolo solamente para decirle a esta iglesia que tenía que arrepentirse para volver a tener, o para volver a ser una iglesia del Señor. Significa volver al Evangelio, significa empezar un arrepentimiento verdadero, comenzar desde cero. Esta iglesia, hermanos, necesitaba comenzar desde cero. Habían perdido su oportunidad de ser transformados de manera natural. Cuando una iglesia pierde la esencia,
cuando el pecado entra dentro de ella, hay que purificar, hay que limpiar. Pero es un proceso, hermanos, que el Señor nos enseña allí en Gálatas, que nos repite ya en Primera de Pedro, como en su escalera, la escalera de Pedro, en Segunda de Pedro, perdón. Todo este proceso que implica una transformación. Y todo el tiempo, los 27 libros del Nuevo Testamento nos mencionan que tiene que haber una transformación. El que hurtaba, no hurte más, Pablo le dice a los Corintios, y todo es así. Hermanos, este es un mensaje muy sencillo que quería traer hoy. El cristiano necesita ser purificado y debemos probar nuestra obra día a día con fuego. Porque si aquí no hay oro, nos toca salir a comprarlo. Porque es lo que el Señor espera en el último día de nosotros. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos. Los laodicenses no entendían lo mal o lo equivocados que estaban. Y a veces el cristiano tiene que entender, porque esto no es solamente a nivel de iglesia, sino a manera individual. Tenemos que entender, porque a veces no entendemos. Unge tus ojos con colirio para que veas. Ve, abre tus ojos y vea la Escritura y mira de dónde has caído y arrepiéntete. Es en pocas palabras lo que está diciendo, porque con eso puedes volver a tener vestiduras blancas para realmente vestirte, o sea, pureza, santidad. A esta iglesia de la Odisea le faltaban muchísimas cosas y habían perdido su valor. Entonces debemos cuidarnos nosotros, hermanos, en nuestra relación con Dios. Mirad si estáis en el Señor. Miremos si estamos en el Señor. Porque si no, en el último día seremos como esa paja que es quemada y ya no tiene valor. Y en el último día seremos perdidos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ese era el mensaje que traía para hoy. Fíjense que la Escritura nos dice aquí ya para terminar, versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todavía había una esperanza para la iglesia allí en la Odisea. Todavía había una opción. Y no que seamos la Odisea. Creo que estamos lejos, gracias a Dios. Pero sí nuestra vida individual tiene que ser medida de la misma manera en que fue medida esta congregación.